Hola Daniel y Florencia, buenos días y buenos días a todos. Bueno, antes que nada vamos a poner el teléfono como corresponde, 102 Derechos de Niñas y Adolescentes. Es un servicio gratuito de atención especializada sobre derechos del niño. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos y también violencia familiar y sexual. Si sos víctima de violencia familiar o sexual o sabés de alguien que lo sea, es gratuita, nacional, brinda contención y asistencia a las 24 horas del día. Te molestamos, querida Silvia, signos y alarma de chicos que pueden tener o pueden estar padeciendo algún tipo de abuso, como una mamá, el tío, la abuela, el papá, el hermano, se da cuenta. ¿Cuáles son los signos de alerta para darse cuenta que estamos ante una situación de abuso? Bueno, no siempre se van a poder dar cuenta, pero si observamos detenidamente, escuchamos, vemos, seguimos la conducta de los hijos, no solo dentro del marco de la familia, sino también en la escuela, notamos generalmente un cambio abrupto de cómo venía siendo normalmente esa criatura hasta los 16 años, estamos hablando de abuso sexual infantil o de menores, y hay un cambio, como venía, sus características, su modo de ser, cambia y aparecen nuevos rasgos de comportamiento. Y eso tiene que ser la primer señal de alarma. Por ejemplo, se empieza a hacer pis, empieza a tener conductas mucho más infantiles de lo que él es, empieza con trastornos del dormir, tiene pesadillas, de día está muy cansado, puede estar muy cansado porque justamente no duerme de noche. Sus hábitos en la higiene personal incluso cambian porque o se baña de más o se limpia de más o evita todo lo que tiene que ver con desnudarse y bañarse y que toquen su cuerpo o ser observados de alguna manera. Los miedos, se torna una persona temerosa, con sobresaltos, con sorpresas que tienen mucho que ver con el abuso sufrido, porque es sin duda alguna un trauma fuerte que queda, incluso puede quedar para el resto de la vida de esos chicos, ¿sí? Te pregunto, Silvia, algo, sí, no sacándote tu profesión por el amor de Dios, al contrario, no. Sí. Si vos truchamente, no vos que estudiaste 25 años para hacer lo que sos, ponele, pero si yo truchamente a mi hijo lo hago dibujar algo, ¿hay algo indicial, sin que me develes tu profesión, pero donde el padre dice, antes me dibujaba de esta manera y ahora me dibuja de esta? ¿Hay un rasguito que nos puedas contar, no para ser psiquiatra, sino para decir, che, qué interesante lo que dijo la doctora? No hay un rasgo específico, no es que dibuje y automáticamente nosotros podamos de allí sacar conclusiones. Podemos sacar conclusiones que le está pasando algo raro, algo que no era común antes. Por ejemplo, dibujos rayonados, pero eso es común en los chicos. Por eso tienen que observar, claro, pero son chicos muy chicos. En chicos ya un poquito más grandes, que ya dibujan la figura humana, la van a dibujar con ciertos rasgos, con los ojos grandes, los colores que eligen son oscuros, mucho negro, mucha remarcación en el cuerpo, en la zona de los genitales. Pueden, el entorno de la figura humana, el sol, las nubes, tener características también un poco llamativas, es decir, negras, o con dientes, es decir, son dibujos que llaman la atención, siempre pensando en esto, en el factor como de corte, un antes y un después. Correcto. Cambió la forma de escribir, la fuerza del trazo, ¿no? Que es o muy débil o muy fuerte, porque está asustado, porque tiene miedo, porque tiene bronca, porque tiene una serie de sentimientos y emociones que incluso trascienden a ese psiquismo que está aún en formación.
Cuando vos peritas, Silvia, es tan notable, te das cuenta, por supuesto estamos hablando en el aire lo que antes te preguntaba, pero cuando vos vas a tu profesión, haces las pericias acá en el juzgado de instrucción, vos cuando peritas, ¿es tan evidente, es muy evidente que un chico ha sido abusado? Bueno, en mi caso de las pericias en menores se utiliza la cámara Gesell, es decir, un recinto en el cual especial, ¿no es cierto?, con todos los parámetros que piden Naciones Unidas y UNICEF, para tomar la testimonial, es decir, lo que se toma en cámara Gesell se trata de obtener un relato del niño de qué es lo que ocurrió. Y ese relato tiene que reunir condiciones para ser considerado creíble y válido. Correcto. En ese contexto sí se le ofrecen juguetes, se le ofrece hojas y lápices que mientras tanto, o sea, simultáneamente cuando va hablando, puede ir dibujando, puede ir jugando, y vemos sí conductas, aparte del relato. Todo va a depender de acuerdo a la edad, ¿no? Correcto. Tiran los objetos, si se ve mucha agresión, mucha desorganización, siempre teniendo en cuenta la edad. Chicos más grandes, el relato es un relato de muchas palabras para que se me entienda, es decir, que arman todo lo que sucedió, cómo fue, en dónde fue, en qué lugar, cómo era, qué le decían, qué decía él, cómo fue el antes, cómo fue el después. Silvia, me preguntan acá que la llevaban a una sobrinita de una oyente, una maestra le llevaba la dirección. ¿Eso está bien? Una maestra le ofrecía la dirección. Lo mandaba a una chiquita que se portaba mal, le decía, la llevaba a la dirección. ¿Eso está correcto? ¿Está bien desde tu lugar? Pero está en otro contexto, es decir, son cuestiones para castigarlos de alguna manera porque han hecho algo malo, como vos decís, se entendió que lo que hacía merece un castigo y se pone a la autoridad ahí como un elemento que va a castigar, ¿no? Bien. Sí, hay que enseñarle el respeto, seguro, por todo tipo de autoridad, porque el respeto a la ley, de último, ¿no? En todos los órdenes. Perfecto. Pero no ponerla directamente como un castigo, sino que tratar de ver qué le pasa. Bien. ¿Por qué se porta mal, ¿no? Las pericias de las cuales sos vedora, etcétera, ¿han aumentado los casos de abuso en La Rioja según las pericias y lo que haces vos? Yo no lo puedo decir porque lamentablemente no tenemos estadísticas de los casos que hay. Y fíjate que aunque tuviésemos un reconto a ver, todas las denuncias que entran en fiscalía, por ejemplo, o en los juzgados de violencia, ¿no?, de género, queda toda esa gran masa de chicos abusados, chicas, no distingo género, sí, claro, que para nada denuncian los padres, ¿no? Es decir, que lo que nosotros vemos, y esto lo repetimos siempre, es como la punta del iceberg. Si realmente se sacara toda la cantidad de abusos infantiles que hay, sería impresionante y no habría posibilidad alguna en los juzgados de tomarlos a todos. Quedaríamos muy chiquititos al lado del impresionante número que es en realidad la verdad, ¿no? Estamos viendo la punta del iceberg, queda toda una gran masa de chicos abusados que quedan en la nada porque no hay denuncias, ¿no? Correcto. Los padres muchas veces no lo hacen. Silvia, por último, agradeciéndote siempre tan clara, danos... Es decir, volvé a repetir, por favor, para que nos quede como mensaje final, qué hacemos, cómo nos damos cuenta de que un hijo, un sobrino, un chico que tenemos cerca nuestro ha sido abusado. Bueno, yo rápidamente hacemos el reconto, ¿no es cierto?, que tiene cambios de conducta bruscos de cómo era antes y cómo es ahora, tiene dificultades para dormir, tiene dificultades en la alimentación, se torna agresivo o sumamente tímido, es temeroso, por ejemplo, de ir a lugares donde frecuentaba ir sin ningún problema y ahora no quiere ir a la casa del tío, a la casa del vecino,
empieza a tener ese miedo a personas que antes eran de confianza. Pero en mi experiencia, humildemente puedo decirles que se fijan mucho en ciertos comportamientos que tienen ese tinte sexual, es decir, vemos que los chicos o hablan, o se tocan, o se bajan la bombacha, o el calzoncillo, o le hacen a otro chico un juego sexual, y entonces se prenden las alarmas, que es un esto, que este chico no es un pervertido, ojo, que el 99,9% de los casos está repitiendo conductas que vivió en sí mismo. Eso para mí, como por ejemplo las lesiones físicas, las infracciones genitales a repetición, quejas, malestares somáticos sin sentido, sin fundamento, digamos, orgánico, ¿no? Las cefaleas, dolores, la queja permanentemente de esto, de lo otro. Pero ese aspecto del juego sexual, siendo la edad no acorde, no estando acorde a las palabras que usan, a esos juegos sexuales que no hacían. No estamos hablando de un juego sexual normal, en donde el niño trata de explorar su cuerpo y descubrir las diferencias genitales, sino que de pronto es como muy llamativo que permanentemente está tratando de llevar al tema sexual, va haciendo estas conductas sexuales. Lo que asusta mucho es, y general muchas veces es totalmente interpretado de una manera errónea, es el juego sexual con otro par, y que ahí hay que prender la alarma muy fuerte, porque seguramente está reproduciendo lo que no puede poner en palabras, pero está reproduciendo lo que él ha vivido, ¿no? Está claro. Silvia, siempre tan gentil, te agradecemos tanto tu saber y cómo lo explicas, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso grande, que pases lindo día. Un abrazo, igualmente para ustedes, que tengan un buen día. La doctora Silvia Martínez, matrícula provincial, La Rioja 1476, hablando de abuso. Y los teléfonos ya lo dijimos, lo dije al comienzo y lo repito ahora, el 137, violencia familiar o sexual. Si sos víctima de violencia familiar o sexual o sabés algo de alguien que lo sea, llamas al 137, no te olvides.